Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Espero que estén teniendo un excelente mes de agosto. Realmente estamos muy sorprendidos de parte de Dios en este mes porque hemos empezado de una manera sorprendente, maravillosa, con este tiempo de oración ayuno que el Señor nos ha pedido de 21 días, en el cual estamos viendo cada día que la palabra profética que Dios soltó para este mes es realmente eh, lo que se cumple en nuestras vidas, porque estamos en un tiempo de purificación, de limpieza, de entrenamiento, de preparación, de recibir más revelaciones de Dios para los siguientes meses, recibir la visión correcta, porque sin la profecía dice que un pueblo simplemente se extravía, simplemente se desenfrena, dice, ¿no? En la Biblia. Pero al momento que nosotros hemos investigado más, y de eso vamos a hablar más adelante, es cuando se habla de profecía, se habla principalmente de recibir una visión, porque cuando alguien te profetiza es en base a una visión que se recibe de parte de Dios. Y esa palabra va hablada y tiene que ir sellada siempre con la palabra de Dios para saber realmente si esto viene de Dios. Lo mismo ocurre con la palabra profética. La palabra profética también es en base a una visión que Dios nos da y Dios nos habla a través de su palabra. Pero cuando esta palabra es soltada a través de un profeta, esta palabra trae vida al pueblo de Dios. Así que el día de hoy el Señor me ha pedido que dé esta enseñanza a la iglesia de Jesucristo porque es una enseñanza muy importante. Realmente yo estoy agradecida con Dios porque todo este mes me estaba hablando a través de distintos temas, de distintas formas, pero una de las cosas de la que más me habla y me ha hablado es de la vid, de la viña, de la cosecha, me está hablando de los odres viejos, y también me está hablando de los frutos. Sobre todo este mes me está hablando mucho de frutos, porque los que estamos pasando estos periodos somos gente que sí estamos dando frutos, pero conforme fue la palabra de Juan 15, es necesario llevar más frutos. Así que oro en esta hora y le pido al Señor que sea su Santo Espíritu sellando esta palabra, porque esta palabra es muy importante para tu vida. Es muy importante porque va a traerte revelación para que entiendas y aprendas de qué manera no se va a robar el enemigo tu fruto. De qué manera no se va a robar tu fruto en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, dentro de las congregaciones. Ahora puedo entender por qué lado estuvieron muchos enemigos atacando vidas de muchas personas, muchas congregaciones y, y sobre todo tratando de destruir el plan de Dios. Porque si bien es cierto, el Señor Jesús, Él enseña que Él es la vid verdadera, ¿no? En Juan 15, eso lo podemos ver en Juan 15. En Juan 15 Él empezó diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, si Él es la vid verdadera, nosotros estamos plantados en Él porque somos pámpanos, somos los pámpanos nosotros, dentro de la vid verdadera, dentro de esa vid. Una vid es, si podemos verlo en, en el diccionario, se podría decir así, dice una viña o viñedo es una plantación de vides. Entonces, cada vid es lo que lleva a esos pámpanos que van a dar frutos, van a dar frutos. Y eso se van haciendo como en hileras. Entonces cada pámpano representa a uno de nosotros, porque nosotros somos los que estamos plantados, ¿no? En esas vid y todas esas vides en conjunto forman una viña o un viñedo, que obviamente es el viñedo del Señor, la viña del Señor, porque es el Padre, es el que es el labrador. Así que hoy lo que voy a hablar es más sobre lo que ataca el fruto, lo que ataca el fruto, porque a fin de mes, en la noche profética, yo voy a encargarme más de hablar de la preparación de la cosecha, porque está llegando el tiempo de separar el trigo de la cosecha también. Pero de eso el Señor me ha encargado que lo hable después. Lo que sí me habla es de la cosecha de la
mm, del vino, del fruto que da el vino. De eso me ha pedido que hable el día de hoy. Y vamos a ver cuál es el enemigo que ataca ese fruto que produce la vid. Y para eso el Señor quiere que nos enfoquemos en esto, porque este es un tiempo de limpieza, es un tiempo de poda. El Señor está podando, el Señor nos está limpiando, el Señor nos está labrando en esta época. Sabemos que ya hemos sido plantados. Si estamos plantados en una buena tierra, entonces ya estamos empezando a reverdecer, a dar frutos. Pero es en esta época que uno tiene que preocuparse más. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo es que el enemigo ataca la cosecha. Una se podría decir, de las tácticas del enemigo para atacar la cosecha. Hay muchas formas y eso es para estudiarlo toda la Biblia, ¿no? Cuando lanzan plagas, pestes, de todo tipo, o plantan cizaña. Eso lo vamos a ver a fin de mes, lo de la parábola del trigo y la cizaña. Pero aquí es de la vid, del fruto. Entonces, si el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Así que hay un pámpano que no lleva fruto y dice simplemente que el Señor ya lo saca. Entonces yo vengo a hablar en esta hora a gente que da fruto, no a gente que no da fruto, porque la gente que no da fruto va a ser sacada. Así que si hay personas que todavía no han dado fruto, preocúpense por dar fruto, porque van a ser sacados, van a ser echados. Entonces, esta enseñanza es para gente que está dando fruto, que está dando los primeros frutos y pronto va a recibir su cosecha. Así que antes que venga ya la cosecha grande, tienes que tener cuidado y ver y observar y vigilar y examinar y conocer a tu enemigo que va a venir sigilosamente a comerse tu fruto. Entonces aquí dice que al que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, esos somos nosotros, los que estamos dando fruto, los que estamos trabajando y estamos en el proceso de ser preparados, labrados por el Señor, limpiados. Entonces esto dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces este proceso de limpieza que estamos pasando es para llevar más frutos, es para ya entrar a la siguiente temporada, al siguiente nivel, al siguiente año. Ya estamos por iniciar el nuevo año. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Así que por medio de la palabra estamos siendo limpiados. Por eso la palabra trae limpieza a través del agua de vida. No cualquier palabra te puede limpiar, solo el agua de vida. Así que si en tu congregación hay agua de vida, tú estás siendo limpiado. Pero si en ese lugar no hay agua de vida, entonces ¿cómo te vas a limpiar? Entonces tú eres responsable de buscar el agua de vida. Conéctate con Dios, conéctate con el Señor Jesús. Busca al Señor con todo tu corazón y conéctate con el agua de vida, donde están, que sale de los ríos de vida, del río de vida que viene del trono de Dios. Entonces esa es responsabilidad nuestra, el buscar el agua de vida. Luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿no? El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Dice, si no permanece en la vid. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que permanecer en Jesús, porque Él es la vid. Así tampoco dice, no vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces es que nosotros tenemos que permanecer en la vid, dice. Y dice luego, yo soy la vid, en el 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, nos vuelve a recordar, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces dice, el que permanece en mí y yo en Él, y esa es la clave, tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Por eso dice, el que permanece en mí, nosotros tenemos que permanecer en Él, estar bien arraigados en el Señor Jesús. Y dice, y yo en Él, porque vamos a ser uno, porque estamos unidos por un pacto con Jesús. Entonces, este lleva mucho fruto. De esa manera es que se ve que tú tienes mucho fruto. Entonces, yo sí conozco a las personas. A mí
no me impresionan los ministerios, los dones, lo que tú te promocionas, te autoproclamas, eso no me impresiona a mí. Yo quiero ver tus frutos, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Así que hay mucha gente en esta temporada que está trabajando silenciosamente, calladamente. Yo estoy aquí trabajando en una cueva con los valientes de David. Dios me ha juntado con todos ellos, yo estoy trabajando silenciosamente. Estoy trabajando también con equipos ministeriales y estoy trabajando con un discipulado eh, de, de grupos donde estamos haciendo proyectos. Entonces, todo eso que el Señor nos habló del Instituto Bíblico ya lo empezamos a hacer este año. Ya se están gestando los primeros frutos. Y fue ahí cuando Dios me habló, porque vas a llevar más frutos, va a venir más gente a esto, porque esto se va a hacer un instituto, escuelas ministeriales de lo que yo te hablé. Y yo pensaba, yo decía, Señor, por el coronavirus no se va a poder sacar esto. No, me dijo, ya empezaste. Lo empezaste a hacer en lo pequeño. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Entonces, si tú has sido fiel, aunque sea con una ovejita, Dios te va a dar más. Entonces, si ya te está dando grupos como a mí, que tengo que entrenar grupos, no solamente en Latinoamérica, sino allá en Europa y en las naciones. ¿Se dan cuenta? Entonces es ahí donde Dios te va a dar más y vas a llevar más fruto. Y es por eso que el Señor quiere que sepas que tienes que permanecer en Él, no te puedes salir de Él. Porque dice, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y obviamente si el que no permanece va a ser sacado, echado al fuego, va a ser desechado. Entonces ahora vamos a ir al tema del asunto que hemos publicado y es en base a la palabra de Cantares 2. Ahora sí podemos entrar a Cantares 2 para ver el cántico del esposo y la esposa. Y por medio de esto me dijo el Señor que Cantares 2 representa el cántico de la esposa con Jesús y es la iglesia de Jesucristo. Yo quiero dejar aclarado acá un tema que yo voy a dar del error, se puede decir error doctrinal, porque es un error doctrinal para mí, que nos hagan creer que Jesús eh, va a venir por su novia. No, Jesús no viene por la novia. Nosotros, la iglesia, tenemos que vestirnos como novia porque Jesús ya se casó con nosotros. Cuando tú hiciste el nuevo pacto con Jesús, Él ya se casó contigo. O sea, tú te casaste con Jesús cuando tú hiciste el pacto con Jesús. El que no se casa con Jesús es que no ha hecho un pacto con Jesús. Pero si tú ya has hecho un pacto con Jesús, que es el matrimonio, es un matrimonio. Es como yo hice un pacto con mi esposo y tengo el anillo. ¿Se dan cuenta? Hay un pacto, soy la esposa, ya no soy la novia. Entonces eso es lo que Dios me dijo, que Cantares 2 representa. Y es por eso que a mí me dio, para el día de mi matrimonio, me dio una canción basada en Cantares 2. Y yo danzaba. Esa canción que yo danzo en ese día de la boda es Cantares 2. Entonces me dijo, el cántico del esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque ellos se alegran porque ya se van a ver, porque obviamente el esposo extraña a la esposa, ya se van a encontrar. Entonces Jesús se tuvo que ir, cuando Él derramó su sangre, se tuvo que ir a preparar, obviamente, la casa para todos nosotros, que somos la esposa de Jesús. Entonces Él va a venir obviamente, a recoger a la esposa para llevársela con Él. Entonces eso es todo un estudio bíblico que estoy haciendo porque Dios me está encargando de hacer eso, ya que estoy haciendo distintos tipos de resúmenes de temas que Dios me está dando para los próximos años, donde a partir ya del próximo año va a salir el primer libro que vamos a publicar y hay otro libro que tiene que ver con Cantares 2. Entonces, eso está conectado con el esposo y la esposa. Entonces, mientras nosotros como iglesia no entendamos qué es ser la esposa, estar comprometida, estar en intimidad con Jesús. Entonces, este Cantares 2 hace que la esposa tenga una intimidad con su esposo, que se vea la intimidad que ellos tienen y el anhelo y la pasión. Entonces, Jesús está marcando esto para su iglesia,
para su esposa, que se tiene que vestir como novia, novia de vestiduras blancas. Así las esposas van. Pero el problema es que la esposa va solamente el día de la boda y luego se saca las vestiduras. No, él quiere que permanezca con sus vestiduras. Entonces, esto va a servir mucho para muchos de ustedes que tengan una claridad en esto. Luego vamos a ver que cuando Dios me dio esto, me dijo, estoy llamando a mi esposa a la recámara, a que tenga intimidad conmigo, a mi iglesia. Por eso estamos en estos 21 días de ayunos y oración, porque estamos en la recámara con el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en ese tiempo es muy importante estar conectados porque pues, necesitamos limpieza, necesitamos purificación, consagración. Así tengas que, obviamente, de repente estar en tu trabajo, en cualquier cosa, pero tu pensamiento está en Jesús. Vas a sacar un tiempo para el Señor donde vas a poder ser más limpiado, estar preparado para lo que Él va a traer. Porque viene el tiempo de la cosecha, pero no puedes cosechar si no te limpias, si no te purificas, si no te alineas con Dios. Porque es necesario que dice que todavía lleves más fruto. O sea, tienes fruto, viene a limpiarte para que lleves más fruto. Entonces, esto es muy importante. Entonces, dentro de lo de ustedes, dentro de sus casas, pueden leer todo Cantares 2, pero yo voy a fijarme específicamente que luego que él enamora a la esposa, la esposa habla, ¿no? Qué es lo que es ella, representa para él, luego lo que el esposo habla. Entonces dice, eh, hay una parte en el versículo 3 donde dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Luego el 4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Entonces luego dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor. Eso es lo que el Señor desea, que la iglesia lo anhele con esa pasión tanto que uno se enferme de amor. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Pues cuando tú te apasionas por tu esposo es así. Yo lo vivo en mi matrimonio. Yo me apasiono por mi esposo y mi esposo también está apasionado por mí. Entonces así se mantiene un matrimonio. Así se mantiene. Entonces lo mismo el matrimonio representa el, ese romance entre el esposo y la esposa de Jesús. Entonces nosotros somos la esposa, tenemos que estar apasionados por él. Luego más adelante, ya vamos a ver cómo ella se emociona porque el esposo viene, le habla y le dice, y ahí fue donde recibimos la palabra de este mes, ¿no? Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Por qué? Porque ya pasó el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Y ahí es donde empieza a hablar de un cántico. Ese es el cántico que yo escuché también, y por eso también me habló de esto, porque este cántico ya está sonando y muchas personas me están testificando que lo están escuchando. Porque dice, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Este es un tiempo que tenemos que soltar cánticos, cánticos de alabanza, cánticos de celebración, cánticos de victoria, todos los días. Así nos está teniendo el Señor a través de su palabra, a través de lo que Él quiere hacer con nosotros, cómo es que quiere que nos enfoquemos. Entonces, si tú ya sabes que está llegando este tiempo donde necesitas mayor intimidad con Dios, sobre todo con Jesús en la recámara, es ahí donde te va a revelar sus secretos, te va a entrenar, te va a direccionar, porque es así, los esposos en secreto hablan los secretos en lo íntimo. Es ahí un lugar donde no llega nadie, solamente el esposo y la esposa. Pero vamos a enfocarnos en esta parte, porque del otro vamos a hablar más adelante. En la parte donde dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron dolor. Y otra vez le dice, levántate, amiga mía, ¿no? Hermosa mía, ven. Y le sigue cantando, le sigue cantando. Luego dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces dice, y le avisa ahí, ¿no? En el número 15. Y en el número 15 es a donde quiero llegar, porque en base a esto es una enseñanza que se las voy a dar hoy día. Porque me dijo el Señor, esto es lo que es importante para esta temporada. Porque esto es por el cual han fallado muchos labradores de sus viñedos.
muchos pastores, apóstoles, no sé quiénes han estado liderando congregaciones, no se han dado cuenta de las zorras que entran a comer los frutos de la viña. No se han dado cuenta. Y también esto se aplica para familias, para matrimonios. Se aplica también para ti, porque va a comenzar contigo. Se va a comer primero tu fruto y si se logra comer tu fruto, va a comer el fruto de tu esposa, tu esposo, de tus hijos y luego se va a comer el fruto de toda la congregación. Entonces, si tú no estás vigilando, o sea, no hay una iglesia intercesora vigilando, si no hay un líder que tenga visión, que tenga esos dones de revelación, que le permitan ver, ¿no? Si no es un atalaya, si no está vigilante, entonces esto es lo que pasa. No solo van a entrar zorras, van a entrar serpientes, van a entrar ratas, van a entrar todos los animales sabios y por haber y van a destruir la cosecha. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar solo en las zorras, en esto que dice. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierte. En cierne significa estar en florecimiento. Cuando salen las flores, ya salen los primeros frutos. Entonces, las zorras pequeñas, vamos a ver en esta enseñanza, por qué es que, por ejemplo, yo he aprendido, cuando lo vi en Inglaterra, por qué es que para ellos es tan importante la caza de zorras. Es hasta un deporte. Porque esas pequeñas zorras se meten en unas cuevas, ¿no? Se meten debajo de la tierra y están, cuando ellos huelen, ¿no? Cuando ellas ven las flores y huelen así, la vid es aromática, se huelen esos pámpanos, ¿no? Que ya están cargaditos de frutos, entonces comienzan ahí a rondar, a rondar, a rondar. Y cuando ya están saliendo más, ahí comienzan a saltar y se las jalan y se las muerden y se las muerden. Entonces eso es lo que me dijo el Señor, que dile a mi pueblo que viene una gran cosecha, porque los que ya han dado los primeros frutos tienen que entrar en un proceso de limpieza y purificación. Si no lo has hecho hasta ahora, velo y analízalo, porque si tú no captas esto ahora, si tú no atrapas esto antes que venga la cosecha, entonces esto puede dañar tu viña. Y por eso es que vamos a ver que principalmente, ¿por qué es que viene a dañar la viña? Porque viene principalmente a dañar el amor. Tú sabes que el vino que se produce en la viña, porque el fruto que damos es obviamente representando del fruto de un viñedo que es el vino. Y el vino significa el nuevo pacto con Jesús. Cuando hacemos la Santa Cena, el vino que tomamos representa el nuevo pacto con Jesús. ¿Por qué? Porque representa la sangre de Jesús que derramó por amor a nosotros. Así que ese vino nuevo está conectado también con el amor con el gozo. Entonces, cuando te roban ese fruto, te están robando el gozo, te roban el amor y te van a hacer que se enfríe tu amor por Jesús, que se enfríe tu amor por tu esposo o tu esposa, que se enfríe tu amor por tus hijos, que se enfríe tu amor hasta por ti mismo. Entonces, ese es el ataque del enemigo, de que esa manera va a enviar esas zorras pequeñitas que tú no te das cuenta y que se pueden estar infiltrando en tu viñedo. Entonces, si tú desde ahora no las sacas, es posible que esto ataque tu vida o quizás ya la está atacando o la atacó antes, no sabemos. Pero de ahora puedes estar vigilante si eres sensible a la voz del Espíritu y vas a ver que lo que atacan principalmente las zorras es el fruto. Dice que una de las características que tienen las zorras es que echan a perder las viñas cuando están en flor. ¿Se dan cuenta? Cuando recién están naciendo. Es por eso que muchos de los nuevos, generalmente los nuevos en la iglesia, son atacados, son muy atacados. Y los matrimonios también en los primeros años. Y las iglesias también, ¿no? Las iglesias congregaciones en los primeros años. Entonces, es así como podemos ver cómo este principio bíblico se cumple. Porque dice, para que no lleguen a dar fruto. Entonces, si tú sabes esto, vas a estar bien vigilante y ver cómo sacar estas zorras pequeñas que pueden estar escondidas,
Quizás ya se metieron o están escondidas o están pensando venir a atacar, porque ya están oliendo que tú estás floreciendo. Porque eso es lo que nos dice el Señor, que esta es época de florecimiento. ¿Por qué? Porque vas a dar más fruto. Ya hay pequeños frutos, pues vas a dar más fruto. Entonces vamos a ver que dice de la misma forma que la Biblia nos habla que el Señor es la viña y nosotros somos pámpanos, la vid nos habla del vino, que a su vez es gozo. La zorra no permite que ésta se desarrolle hasta llegar a dar fruto y ataca su raíz antes de llegar a desarrollarse. Entonces el propósito del enemigo con esto es hacer que brotar raíces de amargura. Eso es lo que él quiere. Entonces, lógico que el amor, cuando tú estás enamorado, tú tienes gozo. Cuando tú estás enamorado, tú tienes gozo, tú te alegras con tu esposo. Si a ti tu esposo no te produce gozo o tu esposa no te produce gozo, entonces quiere decir que tu amor no es verdadero por él o por ella. Porque el verdadero amor produce gozo, produce así como cuando estamos por ver a los enamorados. Así es. Entonces, y al contrario, tú lo alimentas más y es porque estás cultivando tu viña. Entonces, ¿cuántos matrimonios están fallando por esto, por ejemplo? Porque como vamos a ver ahora en la entrevista que vamos a publicar la próxima semana, donde yo entrevisto a la profeta Peggy Barón de Colombia, ella habla, yo la entrevisto con respecto a este tema y ella dice algo muy claro que es verdad. No se llama a las amantes que se meten en los matrimonios, no es casualidad que se le llame zorras, no es casualidad, porque las zorras destruyen las viñas y las viñas son las familias, son los matrimonios y sabemos que cada familia también es una iglesia, es así. Entonces ella ponía justamente eso en comparación y decía, que antes, antiguamente, como que tener un amante, ¿no? O un amante era más, ¿cómo se dice? Se hacía mucho trámite. Eh, Se mandaba cartas o se iba, ¿no? A un prostíbulo, se pagaba y estaban obviamente con prostitutas, con rameras. Pero otros de repente se infiltraban de otra manera, tenían que verse escondidas y ustedes saben, ir por aquí, por allá, por allá. Se hacían más trámites, ¿no? Más proceso, había un proceso más largo. Ahora no, ahora para que se produzca una infidelidad, basta que tú hagas un clic y entra la zorra. Va a entrar la zorra o el zorro también. Basta que sea una zorra pequeña o un zorro. Pero si tú lo dejas entrar y tú estás ahí albergando, pues eso se destruye. Se puede destruir tu vida, se destruye tu matrimonio y se destruyen muchas cosas. Entonces, vamos a ver que las esto lo de las zorras, de las pequeñas zorras, ¿no? Si lo traducimos, son estos animalitos que se comen el fruto y pierden la cosecha. Por eso que en Inglaterra se les caza, tienen que cazarlas. Y por eso se ha hecho hasta un deporte, para que ellos llevan sabuesos, ellos van en caballo y empiezan a disparar contra esas zorras. Pero los sabuesos tienen que llevar sabuesos porque no se dejan ver, están debajo de la tierra. Entonces esos sabuesos van rastreando hasta que las atrapan y las matan. Bueno, pero ellas dice que son muy astutas, muy ágiles y se hacen difíciles de cazar, y es verdad. Pero dice que el daño que causan es grande. Entonces esto es un reflejo de la vida cristiana, de cómo cosas pequeñitas van a afectar nuestra vida espiritual si no nos damos cuenta. Por eso es que Dios nos manda a ver esto. Vamos a ver también que estas zorras destructoras van a destruir matrimonios, familias, iglesias, empresas y siempre atacan cuando la cosecha ya está cerca. Vamos a ver una de las cosas de las que se va a manifestar en nuestra vida este tema de las zorras, es que simplemente es fácil de que entre con solo un pensamiento. Basta un pensamiento negativo, un pensamiento carnal, un pensamiento demoníaco, satánico. Esa zorra entra y destruye primero mi viña y luego va a destruir otra viña. Por eso los casos de infidelidad comienzan aquí en el pensamiento, porque vistes algo, porque escuchaste algo y se te metió acá en el pensamiento. Y si baja acá, te destruyó el corazón, te destruyó tu vida, tu familia y todo.
Entonces hay que tener mucho cuidado en ser un buen labrador de nuestra viña. Entonces dice que ellos atacan las viñas que dan fruto. Por eso que este mensaje es muy importante para iglesias que están dando fruto, personas que están dando fruto, gente que está dando fruto. ¿Por qué? Porque van a atacar el fruto del Espíritu. Y eso está en 1 Corintios 3:9. Ahora, la viña somos nosotros. La viña somos nosotros. Y obviamente el diablo va a desatar sus zorras para destruir el fruto del Espíritu del que habla Gálatas 5:22. Entonces, cuando el diablo ve que un ministerio está llevando fruto, inmediatamente va a sacar las zorras. Porque si estás dando fruto es porque ya te estás limpiando. Te estás limpiando, sabes sacar la cizaña, ya te has cedido al proceso del odre viejo, pero te falta todavía sacar las zorras, no las has cazado, porque están muy escondidas. Entonces, una palabra o un pensamiento puede ser una semilla sembrada en nuestro corazón, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad puede comenzar solo con un pensamiento cuando pensamos que eh, nos hacemos la idea de que estamos enfermos, por ejemplo. Pero te tienes un dolor y tú dices, ah, no, ya estoy enfermo. O estás sufriendo como ataques de espasmos de estrés, ansiedad, y tú ya empiezas a pensar lo peor, que ya te va a dar un infarto al corazón y otra cosa más. Entonces esos pueden ser unos principios de cómo te puede estar atacando una de esas pequeñas zorras. Y lo mismo es en el matrimonio, como hemos dicho, con un solo pensamiento, ¿no? Ya de algo pequeñito, ¿no? Que comenzó ahí como una conversación, empezaron a flirtear y de pronto atacó el matrimonio, ¿no? Esas gente que tiene conversación a solas con hombres en el WhatsApp, que no es lo mismo que estar conversando con un contacto ministerial o con un discípulo, eso es otra cosa distinta. Esto es yendo a hablar de cosas privadas, personales, con gente que no deberías estar hablando, y menos si eres una mujer y estás a solas con un hombre y eres una mujer casada o una mujer comprometida, o aún si eres soltera no debes estar permitiendo esas cosas, porque hemos visto cuántos casos donde la gente ha perdido su vida espiritual y ha caído en pecado y en iniquidad solamente por eso. Entonces vamos a ver que de las zorras que vamos a hablar el día de hoy, porque el Señor me enumeró 10 zorras. Ahora, si tú detectas más, pero estas son las 10 principales, te podría decir. Son 10 actitudes que amenazan la firmeza y la fidelidad en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios. Entonces puede ser que tú seas una persona muy firme en el Señor, muy fiel al Señor, y estés dando tus frutos, pero no permitas que entren estas 10 pequeñas zorras y ataquen tus frutos, ni tu viña, porque son destructoras, te van a destruir. Entonces vamos a la primera zorra, se llama la zorra de la mala actitud. Una mala actitud es una pequeña zorra y entonces alguien que la tenga, si no la corrige, dice, puede llegar a destruir todo a su alrededor. ¿Cuántas veces vemos que por malas actitudes destruimos todo, ¿no? Destruimos nuestro noviazgo o nuestro matrimonio, y con malas actitudes vamos a destruir otras vidas, porque si no estamos teniendo una buena actitud, entonces no vamos a hacer algo bueno, definitivamente. Entonces, generalmente los síntomas es que todo le parece que está mal, todo lo critica. Ese es uno de los síntomas. Gente de mala actitud siempre critica, siempre ve todo mal. Y si nosotros no detectamos eso se puede ir desarrollando, desarrollando. O sea, ya ahí hay como una semilla mala. Entonces va a criticar todo lo que se hace en la empresa, en la iglesia, se critican a los pastores, se critican a los hermanos. No les gusta nada, no les gusta nada. Esas son las zorras de la mala actitud. Gente de mala actitud que no les gusta nada, todo les parece mal, todo les apesta. Dice, cuando atacan ya en la iglesia, eso dice que hasta dejan su amor por el Señor y las personas y se convierten en personas sin gozo, porque ya les comieron el fruto del gozo, ya. Y el diablo termina destruyendo todo su fruto. Así que mucho cuidado con esa zorra de la mala actitud. Verifica tus actitudes, examina tus actitudes, si tienes mala actitud o no tienes mala actitud. El síntoma es que siempre criticas todo o ves todo mal. Entonces eso es algo malo, que Dios quiere que saques esa zorra, tienes que cazar esa zorra. Número 2, la zorra de la indisciplina. Y esto ya es lo peor.
Esto sí ya es lo peor, porque esto es como cuando los niñitos que hacen berrinches y pataletas. Si tú le permites a un niño hacer berrinche y pataleta y dejarte manipular y controlar por él, estás perdido como padre. Vas a sufrir toda la vida. Vas a tener hijos malcriados toda la vida. Entonces los padres muchas veces piensan que ellos están jugando, que están haciendo bromas, pero esto no es así. Esto ya es algo que va a llevar a una rebeldía más adelante. Y aparte que Dios me mostró que los berrinches y las pataletas y todos esos caprichitos que tenemos muchas personas o las hayamos tenido, yo por ejemplo lo tenía muy seguido en mi vida esto. Yo lo tengo que confesar. Yo tuve que arrepentirme hasta cuando era cristiana porque Dios me mostró que era algo jezabélico, que tenía una conexión jezabélica en mi ADN. Y es por eso que esto se manifestaba y quería atacarme en mi vida cristiana. Entonces yo tuve que hacer un autoanálisis, examinarme yo misma y decir, no, esto no viene de Dios. Entonces esto no debo hacer. Y lo tengo que sacar y lo tuve que sacar. Entonces, ¿para qué? Para que cuando yo ya me casara, yo ya no hiciera estas cosas. Entonces Dios me tuvo que corregir muchas veces y decir que simplemente no podía ser indisciplinada, porque si hay algo que te están diciendo no, es no. Un no es un no. Entonces, vemos aquí también que si un niño nunca recibió disciplina, quiere decir que ya la zorra destruyó la raíz, la base de ese niño. Entonces, la disciplina va a servir mucho en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, para que seas un buen padre y una buena madre, porque dice que el padre nos corrige porque nos ama. Entonces el padre te tiene que corregir porque te ama, porque si no más adelante vas a ser, tu hijo va a ser un mal líder, tu hijo va a ser un mal esposo, va a golpear a la esposa, tu hijo va a ser hasta ladrón, y todo porque no lo disciplinaste. Entonces esto es algo que tienes que corregir porque el mismo problema pasa en las iglesias cristianas. He visto cuántos líderes que han permitido y al final han sido como Elí, que los hijos han hecho lo que han querido y nunca los han disciplinado ni los han corregido. Entonces, que no se extrañe esto, que finalmente todo lo que el hombre siembre, eso cosechará, porque eso dice la palabra, que Dios no puede ser burlado. Número 3, la zorra de la falta de respeto. Ya este es el colmo. Si tienes un hijo indisciplinado, un hijo en tu casa, tu familia, o un empleado indisciplinado, o un miembro de la congregación indisciplinado, definitivamente te va a llegar a faltar respeto. Y si tú no pones autoridad, no tomas autoridad, esto va a destruir todo, ¿no? Porque la falta de respeto es la falta de honra. Si tú no honras a tu padre, si tú no honras a tus jefes, si tú no honras tu casa espiritual, tu esposo, si no lo honras a tu esposo, y tampoco estás honrando a tu esposa, ¿qué esperas que pase en tu vida? La deshonra va a venir para ti. Si tú no honras a otros, el que no comienza siendo un, un buen hijo, no va a llegar a ser un buen padre o una buena madre. Por eso dice la palabra honra padre y madre. Y lo mismo se aplica en la iglesia. Porque el que no honra a sus líderes, a sus padres espirituales, a sus jefes en gobierno, está deshonrando a Dios, porque eso dice la palabra, que honremos a nuestros líderes. Y así no te guste tu presidente, tienes que orar por tu presidente y bendecirlo, no lo puedes maldecir, porque eso es lo que dice Dios. Aún los dicen, ¿no? Los siervos que no estén contra sus amos, porque es como un empleado estar contra su jefe, tampoco. Tienes que disciplinarte, no lo debes deshonrar, no le debes faltar el respeto, porque si no, ¿qué va a ser de tu vida? Entonces muchos quieren ser ya líderes, pastores, pero ellos no comienzan siendo buenos discípulos. Si tú no eres buen discípulo, no vas a ser un buen líder y no te van a honrar a ti, porque lo mismo que tú haces, lo vas a cosechar. Entonces, para que la gente te honre, tú tienes que comenzar honrando a Dios y honrando a los líderes que Dios ha puesto sobre tu vida. Si Dios ya te llevó a otra casa, pues sujétate al nuevo líder, porque es como que te llevaron a otro ejército. Entonces, te despides con la bendición. Si no te dan la bendición, igual te despides, llevas a tu nuevo, te presentas a tu nuevo jefe, a tu nuevo ejército, y ahí empieza a honrar también a tus líderes. Nunca te olvides de esto porque es un principio para las familias
y también para todo hombre que desea ser honrado en esta vida, tiene que comenzar honrando, nunca faltar respeto. Y ya el número 4, la zorra número 4 es la zorra de la crítica. Vivimos en un mundo donde las personas de verdad rápidamente critican a todos. Y esto lo dice Santiago 4:11. Pues porque para algunas personas pueden pensar que algunos cristianos piensan que esto es normal, pero en verdad es una zorra pequeñita. Mucha gente dice, no, es que esta es una crítica constructiva. Y en verdad no te están construyendo, te están destruyendo. Entonces no es lo mismo una, una, una crítica del punto de vista como corrección, por ejemplo, que te va a edificar, porque te edifica. Si tú me das una crítica que me va a edificar, me va a construir, entonces esa es constructiva. Pero no me vengas a decir que tú me estás dando una crítica constructiva cuando en verdad lo que estás haciendo es criticar la obra de Dios en mi vida por algo que tú no entiendes o porque como eres carnal, eres religioso, no entiendes las cosas del espíritu. Entonces eso es algo diferente. Entonces muchas veces esto se mete como algo normal en nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo, siempre lo digo, cuando viajo a otros países, especialmente países como Argentina, me llama mucho la atención que los cristianos critiquen tanto la política como si criticaran fútbol. De verdad, es algo sorprendente para mí porque los cristianos deberíamos dar el ejemplo, porque hasta desde púlpitos los he visto haciendo eso. Y eso es muy importante que esta zorra salga de tu viña, porque puede estar destruyéndote, tarde o temprano te va a destruir. Aparte que tú no tienes por qué criticar a nadie ni juzgar a nadie, porque con la misma vara que mides vas a ser medido. Más adelante, si tú estás llamado a un ministerio, pararte adelante, la gente te va a lanzar de todo. Entonces, muchos te pueden criticar, pero lo importante es que tú hagas lo que Dios dice que hagas. Si la gente te recibe bien, si la gente no te recibe, ¿qué vamos a hacer? Yo he ido a muchas iglesias donde no recibieron el mensaje que Dios les dio. No es mi culpa. Si no lo recibieron el mensaje, yo ya no tengo las manos llenas de sangre por gente que no quiere recibir la corrección de Dios. Porque solo quieren recibir lo bonito, pero no quieren recibir la corrección de Dios. Entonces, eso tenemos que tener muy en claro porque dice la Biblia, aquí en Santiago está hablando de la crítica destructiva. En Santiago 4 se habla de la crítica destructiva, lo que para algunos es como un deporte, es hasta como un deporte. Eso ya lo habla Filipenses 2:14, que donde más bien nos advierte y nos dice que debemos hacer todo sin queja ni contienda. Entonces la crítica se vuelve una queja y produce contienda. Esa crítica no la aceptamos, esa es destructiva. La crítica, que es como algo de corrección, que viene de alguien en autoridad, que sabes que te va a hacer bien y te edifica, esa puedes aceptarla. Luego, número 5, tenemos la zorra de la venganza. Y esta ya es más terrible, porque cuando ya te llenaste de odio, de amargura, de tanta cosa, ya lo único que tú quieres es venganza. Entonces, en Jueces 15, del 4 al 5, vemos cómo fue Sansón el que cazó 300 zorras. Y tomó, dice, teas, juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Como vemos aquí, el trigo es la palabra de Dios. Entonces, por eso estamos diciendo, tengamos cuidado con eso de estar criticando y juzgando. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a atacar otras religiones por contienda o por venganza. Y eso también es algo que es muy visto, no solo en el Facebook, en el YouTube, en periódicos, revistas y en todos lados. La gente ya empieza a pelear por contienda, por venganza. Empieza a decir cosas tan terribles. Lo que a mí más me horroriza de verdad es cuando veo gente, cristianos, que dicen amén a supuestos líderes que ya se les pasó su tiempo. Son odres viejos para mí. Para mí son odres viejos. Porque el que está en el mover de Dios está en las cosas del Espíritu. Y yo puedo ver a Jesús en ellos. Yo no puedo ver a Jesús en un líder que está solamente criticando, juzgando otros ministerios, está juzgando aún iglesias de otros países, porque simplemente a ellos los votaron de ahí, porque obviamente no les gustó su amargura, que estén votando amargura, y ahora estamos votando esas aguas amargas en el Facebook.
Es terrible. Entonces la gente que se conecta con ellos no pueden ser mis amigos definitivamente, porque no quiero que vengan a amargar y a comerse mi fruto, el fruto de mi gozo. Entonces yo a esa gente simplemente me desconecto, no quiero oírlos porque me van a venir a contaminar. Entonces nosotros, los que somos como Nehemías, no importa lo que hablen Sanballat, Tobías y el árabe, para mí yo tengo que seguir construyendo lo que Dios me ha dicho que edifique, su templo, la casa de Dios, el edificio, y ahí estoy con los constructores. Acá estamos en un proyecto igual Nehemías, lo mismo que allá en Noruega, proyecto Nehemías, igual Colombia, igual Argentina, igual en otros países donde estamos conectados, construyendo, y no nos importan las críticas, las quejas, las murmuraciones, los chismes, lo que hablen, así nos suelten maldiciones, no nos interesa. Nos interesa construir la casa de Dios y estamos con una mano construyendo y con la otra mano con la espada, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos espíritus que los controlan para venir en contra nuestra. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién te conectas, de verdad. Ten mucho cuidado porque por ahí, por escuchar ese tipo de pastores que hasta aún están negando el diezmo, están negando que existe el infierno, que están en unas doctrinas terribles, de verdad que yo no sé, de verdad ya la apostasía ya llegó, porque para que estén publicando esas cosas, gente que está judaizando, gente que está en la hipergracia, la supergracia, en ciertas doctrinas de prosperidad errónea, que es difícil, es distinto a la prosperidad de la economía del reino como debe ser, con arrepentimiento, santificación, purificación, eso es distinto. Esa es otra cosa, pero gente que está en unas cosas erradas, realmente que Dios tenga misericordia de ellos y que se arrepientan, porque no están predicando la sana doctrina de Dios, la sana doctrina de Jesús. Entonces, ahí ellos son los que empiezan a atacar a otros. Entre ellos están que se atacan, contienden y por eso la iglesia está dividida. Y es por eso que Jesús ya está por venir y tenemos que sacar todo esto de nuestro corazón. Entonces, si ya esta amargura está en nuestro corazón, vamos a ir a contender, ya queremos venganza. Entonces, a mí me ha horrorizado ver realmente, últimamente un predicador que estuvo ahí predicando ciertas cosas en el Facebook contra ministerios, que dice que exponiendo, que dice que hablando, haciéndose al juez. El juez de toda la tierra es Dios. Dios juzgará cada ministerio, si hicieron mal, si hicieron bien. Pero como él no está construyendo nada, pues entonces está queriendo destruir otros ministerios. Así es. El que no construye nada quiere destruir. Por eso dice que sus críticas son constructivas. Ellos dicen eso. Pero eso no es verdad. Así que hay que tener mucho cuidado porque Sansón fue un juez que abrió puertas entre odio y venganza a su vida, desviando el plan de Dios en él y a él le vino la destrucción. ¿Se dan cuenta? Ese es el tipo de líderes que van directo a la destrucción. Porque uno, no cuidaron su viña. Si se dan cuenta, ¿por qué? ¿Por qué Sansón terminó quemando 300 zorras? O sea, imagínense cuántas zorras se metieron en la viña. Porque aparte se acostaba con zorras. Se acostaba con zorras, con filisteas, se acostaba con mujeres paganas. Perdió su consagración, perdió su primer amor, no supo mantener lo que Dios le había dado. Pero también a mí me parece que los padres no lo supieron dirigir bien, porque cuando un hijo está bien sembrado en valores, un hijo sabe realmente cómo permanecer en el amor de Dios, ¿no? En el viñedo, un hijo puede ser un buen líder. Miren cómo fue el caso de Samuel, cómo fue el caso de Jeremías, buenos líderes porque tuvieron buenos padres, buenos tutores, buenos líderes. Pero lamentablemente Sansón no solo le faltó eso, sino que él mismo no cuidó su viña, no cuidó su corazón y se terminó autodestruyendo por venganza y odio. Entonces vamos a ver la sexta zorra, es la zorra del menosprecio. Y la zorra del menosprecio está en Nehemías 4:3, donde dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subieren a zorra lo derribará. Así dijo. Tobías, el amonita, era uno de los enemigos. ¿Cuántos los constructores, los que tenemos la unción de Nehemías, cuántos Tobías, Sanbalats, árabes hemos enfrentado y seguimos enfrentando?
Porque simplemente ellos, como no construyen nada, se dedican a criticar. Qué fácil es criticar, te lo digo, qué fácil es criticar, porque no construyes nada. Estás amargado porque no haces nada. Deberías ponerte a trabajar, en lugar de ir a criticar a otros que sí están trabajando. Y Dios está trabajando en sus vidas. Entonces, esas cosas ya tienen que salir. Entonces, los muros nos hablan muchas veces de la oración. Entonces, los muros somos los intercesores, orando, orando, trabajando en oración e intercesión. El propósito de esta zorra es derribar los muros. Por eso comienza así a hablar, ¿no? Con ese menosprecio, como que no estás haciendo nada, ¿no? Entonces dice, el propósito de esta zorra es derribar los muros de oración que levantamos para que seamos derrotados. Entonces, ¿qué viene a hacer? Te viene a desmoralizar. No estás haciendo nada, ¿no? Ah, fácil eso se va a derribar. Entonces dice, desmoraliza a la persona a tal punto que es debilitada. En Romanos 12:3 nos dice que no pensemos de sí mismos más elevadamente o menos de lo que se debe pensar, sino que pensemos sobriamente. ¿Por qué? Porque ni te debes creer más, ni te debes creer menos tampoco. O sea, y no menosprecies a nadie, porque tú no sabes que el Señor puede haber escogido, ¿no? Dice de lo vil y de lo menospreciado. Él escogió el Señor para sentarlo ahí en su trono. Entonces, mucha gente menosprecia porque te ve muy pequeñito, porque te ve muy negrito, te ve muy indiecito, te ve poca cosa ante sus ojos, pero ante los ojos de Dios tú eres valioso. Así que sigue adelante, no te dejes pensar. Número 7, zorra del descuido espiritual. Esto ya es triste, esto ya sí realmente es triste. Esto está en Lamentaciones 5:17, donde dice, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que estaba asolado. Zorras andan por él. Entonces las zorras entran donde ya simplemente ya se cayeron los muros. Ya fueron derribados esos muros. ¿Por qué? Porque estuvieron escuchando y dejaron que esas zorras se metieran ahí. Entonces, el monte Sión, dice, estaba desolado. El monte Sión representa ya la alabanza y la comunión con Dios, ¿no? Porque ahí suben los adoradores en espíritu y en verdad. Los demás no llegan ahí. Cuando descuidamos y desolamos ese monte, la zorra ataca para entenebrecer la visión. Acuérdense que lo que más está atacando es la visión. En el Salmo 24:3 dice características que el salmista David da para poder subir al monte del Señor. Y la clave la tiene aquel que tiene, dice, manos limpias, manos sin sangre y corazón puro. Por eso que Dios tanto nos procesa. Purifica tu corazón, limpia tu corazón, examina tu corazón, guarda tu corazón. El corazón es la base de todo porque ahí se deposita el amor. Dicen, pues no ha puesto su alma en cosas vanas ni jurado con engaño, ¿no? Este dice que es el que alcanzará la bendición de parte de Dios. Número 8, la zorra de las falsas profecías. Ya esto es terrible porque ya se metieron ya no zorras, ya aquí entran ya los lobos ya. Pero la zorra de las falsas profecías está en Lamentaciones 5, del 17 al 18, porque ahí justamente habla por qué se entristecieron, dice, se entristeció nuestro corazón. ¿Y por qué las zorras andan en él? Y si vamos a Ezequiel 13, del 4 al 5, dice, tus profetas, Israel, son como las zorras del desierto. Varias veces muchas personas me llaman y me dicen, mira Mariana, a mí me dieron tal profecía y no sé qué. Y me dicen, pero yo no sé si esto es verdad o no es verdad. Entonces yo le dije, mira, ¿tienes paz con esta profecía? En primer lugar, ¿Dios te la confirmó? No. ¿Sientes paz? No. ¿Te da gozo? Tampoco. Entonces deséchala, no es de Dios. Así de simple. Entonces, no, o sea, venme a preguntarme a mí si tienes una palabra de Dios y yo voy a confirmarla. Pero cuando me vinieron con eso, yo pude ver simplemente que eran falsos profetas las que le estaban dando esa profecía. ¿Por qué? Porque su corazón de esta persona se había enlazado con otra persona. Y de esto también voy a hablar más. Entonces, ahí simplemente no es falsa profecía, porque acá misma lo dice. Dice,
son como las zorras del desierto, no se han trepado a las brechas ni han levantado una muralla firme. O sea, sin intercesión quieren profetizar, sin intercesión, o sea, sin orar. Parecen esos oráculos de los antiguos, de los griegos, de los incas, no sé, donde simplemente no oraban, entraban y que les caía revelación del cielo. Y eran en verdad demonios hablando a través de ellos. Entonces hay mucho falso profeta que se está moviendo con espíritus de adivinación y ten mucho cuidado porque te van a venir a atrapar con una profecía y esta persona la llevaron así a la tristeza, a simplemente a ser como enterrada en el pasado. Le profetizaban algo horrible, de verdad, horrible, que tenía que ver con su matrimonio. No, todo lo que yo te pueda decir como profeta de Dios, Dios te lo va a confirmar y te lo va a confirmar con paz y gozo. Y te lo tiene que haber dicho en la palabra de Dios, si no, no es palabra de Dios, así de simple. Entonces, y el Señor permite esto, pues porque obviamente el corazón es engañoso. Si tú te guías por tu corazón, pues vas a recibir solo engaño. No estás caminando con la palabra de Dios. Y acá también por eso dice, otra forma de verlo es que la zorra dice ataca la palabra profética. ¿Por qué la zorra ataca la palabra profética? Porque la palabra profética te da vida. Es la palabra de Dios que se suelta con ese aliento de vida que te va a ir a traer vida, agua de vida, que te va a dar vida a tu tierra. Y luego también vamos a ver que dice, los profetas son puestos como atalayas del pueblo para traer la victoria y no la derrota al pueblo de Dios. Es verdad, todo profeta es un atalaya, no solo es un intercesor que está vigilando los muros, sino que es un atalaya que sube a ver y está vigilando también afuera, no solo adentro, a los alrededores, sino está viendo, aún a distancia ve, por eso somos águilas. Entonces, siempre nosotros subimos al puesto de atalaya a ver y siempre, obviamente, que vamos a traer la victoria. Nunca vamos a traer profecía que te haga sentir derrotado, triste, estancado en el pasado. ¿Qué es eso? Eso no es profecía. Eso no viene de Dios. No lo recibas en el nombre de Jesús. Y desátate de esos falsos profetas, porque cuando tú quieres depender de un profeta y estás ahí buscándolo solo para que te profetice, te va a venir espíritu de error y engaño. Así que no estés haciendo eso porque esto le ha pasado a muchas personas. Esta persona que yo ministré es una sierva de Dios 30 años en el ministerio y fue enlazada con una profecía que la dejó en el pasado. Y gracias a Dios, espero que ya se haya desatado con lo que yo le dije. Bueno, número 9, la zorra del temor. Ya esta zorra simplemente te paralizó porque Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y por qué no tenía dónde recostar la cabeza? Dice. Entonces se refiere a esta vida incesante de un caminar apostólico más que al no tener alguna morada para descansar. Y eso yo doy fe. Yo doy fe porque ahora que trabajo en el ministerio apostólico, ¿no? Porque soy una profeta apostólica. Entonces, en algunas situaciones voy a tener que fluir como un apóstol en la enseñanza, sobre todo de doctrina, o entrenando líderes también. Y haciendo la obra pionera, obra constructora. Por eso tenemos esa unción de Nehemías. Y para esto es verdad, no tenemos a veces dónde recostar nuestra cabeza, pues no tenemos a veces casa ni lugar, porque estamos aquí yendo de un lugar a otro, supervisando obras, moviéndonos en misiones y haciendo cosas que el Señor nos dice. Pero dice, la lección que nos quiere dar aquí es tomada muy similar a la de las zorras que se esconden en sus cuevas a fin de protegerse de los cazadores, lo cual ocurre con aquellos que por el temor quieren buscar refugio. Cuando Elías se metió en la cueva fue por temor, porque Jezabel lo amedrentó. Entonces por miedo se metió a la cueva. Y lo mismo pasa con esto. Las zorras se esconden en cuevas. Cuando están los cazadores. Los cazadores están así, vigilando, vigilando. Y los sabuesos están ahí buscando a las zorras. Entonces, si tú no tienes un buen olfato para oler a las zorras, entonces tienes que orar, interceder y estar vigilando para que no te ataque esta zorra del temor. Y número 10, la última zorra, es la zorra de la amenaza. Lucas 13, del 31 al 32, dice, en ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a esa zorra,
así le dijo. eh, a esa zorra, pero que era un zorro, obviamente, y díganle a ese zorro, mira hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos. Y al tercer día terminaré mi obra. Entonces el Señor identificó a Herodes como una zorra. Aunque le dijo que era un zorro, en verdad él era una zorra. Era esa zorra de la amenaza. Porque quería apartarlo y hacer que abandonara la voluntad de Dios de que él cumpliera su propósito. Entonces la zorra del temor viene a nosotros para que fracasemos, para que muramos. Pero la zorra de la amenaza ya es algo peor. Es como una amenaza como ya te voy a matar. Ya, ya, ya. No te puedo atemorizar, entonces ya de frente te amenazo, te voy a matar. Entonces muchas veces Satanás viene ya a decirnos que nos quiere matar. Y entonces no debemos dar lugar a esa zorra porque muchas veces es como, ya va a ser como un gigante, se va a levantar como un gigante, como Goliat cuando se enfrentó a David, ¿no? Y lo quiso amedrentar, amenazar, lo amenazó. Lo amenazó ¿para qué? Para que él no viniera contra él y lo derrotara. Así que este es tiempo justo de matar gigantes, entonces ese espíritu que viene a través de estas zorras simplemente vienen a amedrentarnos para sacarnos del propósito de Dios. ¿Cuántas veces ya Nehemías también recibe de parte de Sanballat y de los otros amenazas como que ya terminen o destruiremos eso, vamos a destruir las murallas? No, no te debes dejar amedrentar por nadie. Tú tienes que cumplir lo que Dios te ha dicho. Si tus líderes te bendicen, gloria a Dios porque tienes excelentes líderes que te protegen, te bendicen, están orando por ti y están ayudándote a construir. Pero si aún no te obedecieren, o sea, no te aceptaren lo que Dios está diciendo que tú debes hacer, consulta con Dios y debes recordar simplemente que primero es necesario servir a Dios antes que a los hombres, porque si tú los sirves a ellos te van a llevar a la destrucción, te van a sacar del propósito de Dios. Entonces estas son solo algunas zorras de las que Dios me dijo que hablara principalmente, pero también existen más zorras. Hay zorras de la vanidad, zorras de la codicia, zorras de la envidia, que sin darnos cuenta nos van a llevar a situaciones que poco a poco van a ir deteriorando nuestra vida espiritual. Hasta aquí llegamos porque sí, hasta aquí llegamos con esta enseñanza que ha sido larga pero es necesaria para que tú entiendas cómo cuidar tu cosecha y porque vas a dar fruto. Entonces, si sabes sacar estas zorras, las detectas a tiempo, te profetizo una excelente cosecha, porque viene cosecha de parte de Dios, pero es necesario limpiarnos primero. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y espero que esta enseñanza haya sido realmente algo que tú puedas, que ustedes puedan realmente entender para que entiendan cómo llevar una buena vida espiritual, cómo tener una excelente relación de matrimonio, cómo saber llevar una familia. Y lo mismo, si tú eres un buen líder de familia, vas a ser un buen líder en la iglesia, en tu congregación, en tu grupo, en tu cédula, donde quieras que estés. Vas a ser un buen jefe en tu empresa. Y si Dios te llama a ser gobernante de una nación, vas a ser un buen gobernante de una nación. Entonces, todas estas cosas que Dios quiere que las saques ya en el nombre de Jesús. Así que te bendigo y nos vemos a fin de mes en la noche profética, que ya estaremos pronto anunciando. Dios les bendiga, amados hermanos. Bye bye.